De este podcast documental sonoro Una aventura en el aire. Lo dijimos cuando empezábamos el programa para hablar del tema. Vamos a hacer una entrevista, pero primero voy a presentar a Noelia Delgado, que la tenemos aquí con nosotros en el piso. Noe, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Claudia, ¿cómo te va? Muchas gracias. La verdad que es un gusto estar un ratito, aunque sea un día a la semana, acá en Apuntes y sobre todo en esta fecha tan especial que son los 100 años de la radio en la provincia de Mendoza, que en realidad fue el 17 de marzo, ¿sí? Fue en el día de ayer, domingo 17 de marzo de 1924. Lo vamos a presentar a Leo Oliva, Leonardo Oliva, es licenciado en Comunicación Social, bueno, pero acá en esta parte del planeta le decimos claro. Leo Oliva, que es parte de esto, sin duda, tiene que ver con, porque esto se basa en el diario La Radio en Mendoza, de la galería a los auditorios, que pertenece a él, a Leo Oliva. Es, como decíamos, es un documental sonoro producido por Media Lab, que es un espacio del CICUNC de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que lo vamos a presentar. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Así que le cedo la palabra. ¿Estás ahí, Leo? Todo bien. Nosotros no podemos escucharlo, Leo, vamos a decirlo. A ver. Ahí está, ahí está. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Leo? ¿Me escuchan? Sí, ahora bien, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo anda Claudia y Noé, no? Bien, sí, muy bien. Bueno, lo primero, preguntarte un poco qué es lo que... Bueno, se sabe que tiene que ver con los 100 años de la radio en Mendoza, pero muchos nos preguntamos, porque lo decíamos cuando comenzamos el programa, siempre nos acordamos de la radio, hablamos de los locos de la azotea, pero ¿qué pasó en Mendoza? ¿Cuándo llegó? Ya son 100 años. ¿Cómo llegó la radio a Mendoza? ¿Cómo empezó a transmitir? Sí, es cierto lo que decís. Nosotros tenemos a nuestros locos del parque. Los hemos rebautizado así porque la primera radio estuvo ahí en el parque, al lado de los portones del parque. Primero, la historia de la radio en Argentina siempre habla de los locos de la azotea, entonces como que toda la historia conduce a eso. Y llegó el momento de empezar a contar nuestra propia historia, que es la radio en Mendoza. Porque Mendoza tiene su historia y sobre todo es muy rica, y sobre todo porque después de Buenos Aires fue la primera ciudad y provincia en tener una radio, ¿no? Claro. Ahí en 1924. Es un hecho poco conocido, no difundido, porque nunca primero no quedaron registros de esa transmisión sonoros, ¿no? Y yo hice un trabajo casi arqueológico cuando hice el libro para encontrar datos de esa primera radio que se conocía, que era la Radio Parque, pero no de cuándo había empezado. Entonces encontré, digamos, crónicas de diarios de la época que hablan de una concretamente, que es el 17 de marzo de 1924, que es esa primera transmisión, que no se sabe en qué consistió. O sea, no encontraron en qué consistió, no quedaron registros, solo que sí transmitió la radio que se había instalado en esos días, que sí transmitió por primera vez la madrugada del 17 de marzo del 24. Así que bueno, ese es el puntapié inicial a la historia que todavía se sigue escribiendo, ¿no? 100 años después la radio sigue viva y transmitiendo en Mendoza. Leo, y en este documental que ustedes lo pueden ver, ya está el podcast en la página de Unidiversidad, sí, creo que en la página principal de Unidiversidad lo van a ver ahí al podcast, que dura alrededor de un poco más de 18 minutos, no es muy largo. Hablan justamente de esta experiencia de Eduardo Bradley, ¿sí? Tal vez para Mendoza el loco de la azotea o el loco del parque, que justamente es aquel aficionado que intenta prender esto en la sociedad mendocina. Según tus investigaciones, ¿le costó un poco más que a los locos desde la azotea en Buenos Aires? ¿O realmente se prendió en una forma más rápida, no podemos decir masiva, pero más rápida para la época? Bueno, no, le costó un montón y básicamente porque no tenía muchos recursos. Era una radio, él fue el que le presentó el proyecto a Carlos Washington Lencina, que era el gobernador, para instalar la radio, básicamente para que el gobierno se la financiara.
Lencinas le dijo que sí, le hizo aprobar una ley en la legislatura para eso, pero el dinero casi nunca le llegó, ¿no? Claro. O sea que casi que Bradley la tuvo que financiar con su bolsillo y por eso duraron muy poco esas primeras transmisiones, ¿no? Igual, bueno, la radio quedó instalada ahí en un edificio en el parque, pero las transmisiones fueron esporádicas, se cortaban continuamente, había muchos problemas técnicos y Bradley se terminó cansando y se fue a Chile a instalar otras radios, ¿no? Con la experiencia que había adquirido acá en Mendoza. Pero bueno, me interesa que el nombre de Bradley, profundizar en él porque es alguien injustamente olvidado acá en Mendoza, no solo porque fue el pionero de la radio, el que instaló la primera radio, sino porque antes de eso fue el primero que que sobrevoló la cordillera de Chile hacia Mendoza. Antes de que existieran aviones lo hizo en globo, ¿no? Cruzando la cordillera en globo, o sea que fue pionero también en eso. Claro. No siendo en Mendoza, marcó estos dos hitos y no hay nada que lo recuerde en Mendoza, ni una calle, ni una escuela, ni una plaza, nada. Bueno, a partir de hoy va a tener una placa en el Parque San Martín. En estos momentos está por empezar el acto, según tengo entendido. Yo no estoy en Mendoza, pero a las 18:30 era el acto ahí en el parque donde iban a poner la placa. Y a partir de ahora Bradley va a tener algo que lo recuerde, ¿no? A él y a la primera transmisión de radio. Claro, ojalá realmente es lo que vos decís, ¿no? Estas cuestiones que marcan un antes y un después en relación a la comunicación en nuestra provincia y sin embargo fue olvidado. Y en tu documental, en este documental sonoro, pero también en el libro, se plasma esta de la ayuda cuando hay relación gobierno-privado, ¿no? Que parece repetirse cíclicamente a lo largo de la historia en todo sentido. En el documental habla que, bueno, después de la Lencina hay como un frenate respecto al apoyo del gobierno en relación a la radiodifusión en Mendoza. ¿Cómo fue después para que se volviera a encender esta chispa de la radio en nuestra provincia? ¿Cuánto tiempo pasó? Que creo que esto sale plasmado en tu libro. Bueno, en realidad la radio tuvo casi una década de vida, pero en esa década pasó más tiempo en silencio que transmitiendo. Recién en el año 1931, cuando nace LB10, es cuando la radio en Mendoza tiene ya más continuidad y mayor profesionalismo, porque era una radio ya creada privada, ¿no? Entonces era una radio ya más profesional, con un staff de artistas, periodistas, actores de radioteatro fijo, ¿no? Radio Parque no contó con eso porque siempre dependió de los gobiernos de turno que le dieran financiamiento, que nombraran un director, etcétera, ¿no? Así que bueno, padeció durante una década todo eso. ¿No era considerada radio estatal, Radio del Parque, o era ahí media privada, medio estatal? No, era estatal, o sea, dependía del gobierno, o sea, no tenía capitales privados, digamos, exclusivamente del gobierno. Y en esa época hubo como constantes intervenciones del gobierno nacional a la provincia, entonces los gobernadores duraban poco y llegaba un interventor de Buenos Aires que lo que menos le interesaba era sostener una radio. Leo, yo te quería preguntar un poco en esto que vos has tratado de reflejar también en el libro y un poco viniéndonos a la etapa actual que tenemos y en esta cuestión que ha tenido la radio, que cuántas veces la han dado por casi extinta, ¿no? Que resurge, que reflota, que sigue siendo una parte fundamental y al mismo tiempo con la misión que ha tenido durante mucho tiempo de ser un servicio. Bueno, vos hablabas del LB10 y obviamente la radio generó durante mucho tiempo esto de llegar a lugares donde no llegaba casi nada, tal vez. ¿Cómo la ves hoy a la radio? Además con competencia fuerte como el streaming, por ejemplo. ¿Qué pensás del futuro de la radio? Bueno, obviamente la radio, o sea, la voz oral sigue vigente, ¿no? Eso no hay duda. Lo que cambia es la plataforma por la que llegue. Es cierto que la radio como medio, digamos, como transmisión de voz mediante ondas de radio,
sí, va perdiendo terreno, pero a la vez las radios han encontrado otro canal de difusión a través de internet, ¿no? Claro. Todas las radios tienen hoy su web donde se pueden escuchar o su aplicación, ¿no? Para escuchar desde el celular. Entonces creo que de alguna manera el formato sigue vivo, pero ni duda. Y ni hablar del podcast, ¿no? El podcast también es otra oportunidad para crear contenidos en la radio. Bueno, nosotros justamente hicimos un podcast para recordar estos 100 años de la radio, recreando aquella primera transmisión a modo de homenaje, como para mostrar que digamos, se puede seguir haciendo radio de otras maneras. Así que yo le auguro todavía larga vida al formato. Muy bien, me encantó eso. Sí, la verdad es que quienes trabajamos, Claudia, trabajás en radio, uno espera eso, ¿no? Que continúe mucho más y que las nuevas generaciones, creo que de a poco las nuevas generaciones, hablo de chicos de 15 a 25 o 28 años que por ahí no están tan acostumbrados a escuchar radio, creo que a la larga se terminan acostumbrando o llega por algún lado. Las plataformas hoy, Spotify es una de las tantas plataformas y les gusta mucho. Uno dice, bueno, no escuchan radio, pero sí escuchan muchos podcasts y muchos que tienen el formato radial, tal cual. Exacto, exacto. Y el deporte también sigue prendiendo mucho en las nuevas generaciones, lo que tiene que ver con este formato de audio, ¿no? Bueno, la verdad es que es interesante todo el trabajo de investigación que has hecho, es bastante educativo y la radio va a seguir estando, Leo, acá. Quería leer un poco que ha estado en la producción, el título del podcast se llama Una aventura en el aire, las narraciones de Magalí Echeve, el guión está Leo Oliva, Alejandra Adi, Marcelo Hernández, la dramatización de este podcast es del elenco Tomate Perita y por supuesto está la voz en off de Alejandro Álvarez y la edición y grabación, edición sonora Daniel Postici, grabación Gerardo Bruck y el diseño de portada de Laura Silvestri y producción de Media Lab que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. Muy bien por eso, Leo. Y además está bueno esto, ¿no? De aquellos que por ahí no conocemos mucho, tal vez, de la historia de la radio en Mendoza, aquella gente que está ahí viendo el programa en este momento, decir, bueno, hay un podcast que nos va a contar la historia de la radio en la provincia de Mendoza y está bueno conocer un poquito más de eso, ¿no? Para empaparnos un poco más de lo que ha pasado en la provincia. La pregunta del millón. Radio del Parque, que era la radio donde se hizo esa transmisión, ¿se transformó en alguna radio actual o desapareció definitivamente? Digo esto porque a lo largo de los años, algunas radios que conocemos y que están en el aire hoy fueron cambiando el nombre. ¿Qué pasó con Radio del Parque? Era Radio Parque. Radio Parque. Pero, sí, porque estaba en el parque. No, desapareció, ya no tuvo continuidad. No tuvo continuidad, inclusive era LT4 en ese momento y no existe más. Murió, digamos, languideció y quedó en el olvido casi. Ahí quiero recordarles que tenemos el libro, o sea, esa historia que está contada en el libro sí. Se puede leer online, está de descarga libre en PDF. Está en la nota que está en unidiversidad.com.ar y ahí mismo está el enlace al podcast para escuchar por Spotify o por YouTube, y si no lo buscan directamente en Spotify o YouTube como Una aventura en el aire, 100 años de la radio y en Mendoza, y ahí está contado bien toda esa historia. Qué interesante. Bueno, habrá más producciones de Media Lab, supongo yo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, es un espacio donde hacemos que participen estudiantes de la universidad para que los estudiantes trabajen ahí. Así que sí, todo lo que hagan ellos, ¿no? Y las ideas que propongan ellos van a producirse desde ahí. Qué bueno, y además nosotros acá, por supuesto, cada vez que ustedes se acerquen con lo que vayan generando, por supuesto van a ser bienvenidos. Me parece que es una apuesta interesante, ¿no? Genial, les agradezco muchísimo la difusión y bueno, mi felicitación por acá a todos los que hacen la radio en Mendoza, porque el centenario es en homenaje a ellos, ¿no? A los que pasaron, a los que lo hicieron y a los que la están haciendo ahora. Muy bien. Bueno, Leo, muchísimas gracias por este ratito con nosotros y seguramente nos reencontraremos en cualquier momento.
Abrazos, saludos. Hasta luego. Leonardo Oliva, licenciado en Comunicación Social. Bueno, justamente hablando de este podcast documental sonoro, Una aventura en el aire, que lo están compartiendo en un homenaje, una especie de... es un homenaje, un acto en el cual había mucha gente que decía que iba a ir a esto, ¿no? A esta presentación en la cual se iba a hacer este repaso por los 100 años de la radio en Mendoza. Porque hay mucha gente que sin duda ha marcado a la radiofonía mendocina, ¿no? Después se habla de Radio Splendid, ¿sí? De LB10, es conocido como la radio heroína, ¿sí? Por anunciar en tiempo y forma, más allá de las víctimas que se registraron, de la luz que venía de la cordillera. Por eso hablábamos de la importancia del medio, ¿no? Del medio. Y sigue siendo importante. Sí. Sigue siendo muy importante, y sobre todo nosotros en una provincia donde en caso de un sismo es la radio la primera que puede transmitir. Exactamente. Y además teniendo en cuenta esto, ¿no? De que en estos tiempos, lo decíamos recién, de internet, del streaming, donde no llega el internet, llega la radio, ¿no? Y me parece que eso tampoco hay que dejarlo de tener presente. Hay un extracto con el que, si quieren, nos vamos. Nos vamos con ese extracto. Con ese extracto de este documental por los 100 años de la radio en Mendoza. Gracias por aceptar la invitación de Tienda de Curges. Hoy es un día muy especial para nosotros. Así que le cedo la palabra a nuestro gerente, Eduardo Bradley. Gracias, Jorge, gracias. Estamos felices de informar que hoy dejamos inaugurado este gabinete maravilloso, una nueva sala de transmisiones radiales que fue diseñada y montada junto al ingeniero Jorge Duclos. Un aplauso para él y para Tienda de Curges, un aplauso, por favor. Cortinas que matan el eco. Sobre una columna de 60 centímetros, una bocina telefónica vertical que recoge la voz y mediante el transmisor, ubicado fuera de la sala, remonta la antena y de allí a los espacios. Así describió el diario La Palabra la nueva sala de transmisiones radiales en la Tienda de Curges. Una aventura en el aire. A 100 años de la primera transmisión de radio en Mendoza. Gracias por aceptar la invitación de Tienda de Curges. Hoy